Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 896. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio, y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a martes 12 de octubre del 2021, súper emocionada con la cercanía del próximo Masterclass, que es el lunes que viene, ¿no? El de arriba, lunes 25 de octubre del 2021. Si aún no lo has apuntado, apunta la fecha, 25 de octubre del 2021, ponlo en tu agenda, separa el horario de 12 del mediodía a 1 de la tarde, hora de Puerto Rico, que es la hora del Atlántico, verifica el cambio de hora en tu ciudad, las 12 del mediodía de Puerto Rico, qué hora es en tu ciudad, y márcalo en tu agenda porque créeme, se te va a olvidar, aunque te hayas registrado, se te va a olvidar. Si ya te registraste, es bien importante que pases a tu bandeja de correo electrónico, inbox, junk, spam, promotions, todas las bandejas, y busques un correo que te va a llegar de parte de Camerino Virtual. Tienes que abrir ese enlace y presionar el enlace de adentro. Tienes que abrir el email y presionar el enlace porque si no, tu registro no está confirmado. Tenemos mucha gente registrada que no ha abierto su correo y no ha presionado el enlace. Yo soy de las que a veces me registro en los sitios, me llega el email de confirmación y en mi mente yo digo, sí, ya el email me llegó. Pero en este caso tienes que abrir el email y tienes que presionar el enlace de adentro, ¿ok? Bueno, de hecho, el episodio de hoy allá en Camerino Virtual es sobre 5 maneras de monetizar tu contenido. Estamos toda la semana hablando de dinero allá en aquel episodio. Y yo por aquí lo que voy a traerte es una especie de preámbulo porque quiero que pases a escuchar el contenido allá. Y voy a hablarte un poco de lo que fue mi historia personal en este proceso de evolucionar mi mentalidad del dinero. La forma en que te hablas, como te dije en el episodio de ayer, la forma en que piensas, la forma en que verbalizas, en que te relacionas con el tema del dinero, no importa en qué contexto sea, no importa si estás hablando del dinero que ganas, si hablas del dinero que otros ganan, si hablas del dinero que hay en X o Y proyecto, tu forma de ver el dinero está impactando los resultados que estás teniendo. Y te voy a contar así rapidito. Cuando yo era todavía empleada y estaba en el caos de mi vida, en el caos me refiero, mis mañanas eran un caos, mis días eran un caos, mis fines de semana eran un caos, en el sentido de que todo el tiempo yo estaba en la carrera del trabajo. Por ejemplo, yo detestaba con todas las fuerzas de mi ser levantarme, a correr, a prepararme para salir por la puerta. Y te estoy hablando, cuando era soltera detestaba hacerlo para mí sola, pero cuando me convertí en mamá, que yo tenía que preparar a mi hija para sacarle y llevarle un cuido, y también en casa somos 4 porque está mi esposo y yo y el nene de mi esposo, que pasa muchísimo tiempo con nosotros en la casa, y hay veces que salir en el mismo viaje hay que llevarlo a la escuela también, y en el revolú levantarme para producirme yo, y cuando digo producirme es que yo no me ponía una bata y salía. Yo tenía que ir con mi business suit arreglada, lista para entrar a una reunión, a una junta en un par de horas. Y yo tenía que ir con el pelo preparado, maquillada, los zapatos, el outfit completo. Y también procuraba desayunar, tomarme un café porque me gustaba tomar café por las mañanas. ¿Tú sabes qué? Terminó siendo que yo me vestía, salía como podía, a veces me maquillaba en el carro, metía a los nenes a las millas en el carro para evitar el tapón, que aquí en Puerto Rico casi nunca lo puedes evitar. No importa la hora que salgas, te va a agarrar algo de tráfico. Yo evitaba el tapón a la escuela, pero me chupaba el tapón de camino al trabajo. Entonces, cuando yo llegaba a la oficina, lo más loco era que yo estaba en la calle desde las 5 de la mañana o desde las 6 y ya yo iba tarde. Casi siempre no llegaba con suficiente tiempo como para decir, llegué, solté los motetes, me pude desayunar algo en paz, prepararme para la reunión y seguir. Casi siempre yo llegaba, literalmente tiraba los motetes en mi oficina, agarraba mi pad de notas y la tablet o la laptop y subía para alguna reunión. Y esa reunión se extendía y después de esa reunión venía otra y después de esa reunión me llamaban para algo y cuando venía a ver las 2, las 3, las 4 de la tarde y yo ni desayuné.
ni comí ni almorcé. Había pasado la mañana picando porquería, ya iba por el 5º café de maquinita, porque ni siquiera me estaba tomando un café decente. Y bueno, cuento largo corto, muchas fueron las veces que un día que empezaba así, terminaba a las 8 de la noche, terminaba a las 9 de la noche. Y bueno, te puedes imaginar que cuando llegaba el fin de semana, una parte mía quería partir la cama, de descansar. La otra parte mía no quería saber de la humanidad. O sea, tal cosa como que fulano viene para casa este fin de semana o vamos a visitar a fulano. Para mí era como que no, déjeme en paz, yo quiero descansar. Y había otra parte mía que sabía que si yo no aprovechaba esos momentos, pues, ¿cuándo iba a ser? Si el único break de yo ver a mi familia en meses era en los fines de semana. Y entonces empezó a pasar que los fines de semana me los empecé a sufrir. Empecé en vez de verlo como el momento de por fin estar con mi familia, no podía disfrutarlo porque lo único que pensaba era qué tiempo me queda para que llegue el lunes. Era como que un conteo regresivo y ese estrés, y literalmente los domingos para mí eran, en vez de ser esta cosa de que los domingos desayunamos juntos en familia, damos un paseíto, yo no podía concentrarme en pasarla bien. Tenía a mi pobre marido loco con la letanía, ¿sabes? Y cosa que hacíamos, salíamos a comer o nos quedábamos viendo una película o lo que fuera, y yo dale que dale, mira para allá, mañana a tal hora tengo tal cosa, y yo no he podido completar esta otra, mañana voy a salir como las locas por ahí, todavía no he lavado la ropa, todavía no fuimos a Londres a buscar esto, y yo estaba con la cantaleta. Era una amargura que tenía alrededor de lo mal que me sentía no solo con el tema de yo tener esa carrera de vida, era que no me gustaba cómo era mi vida. No me gustaba, y pensar que me quedaban 20 años más así, 30 años así. De verdad que había una parte mía que lo negaba y que decía, no, esto, yo no voy a llegar porque es que ya no lo aguanto. Y yo llevaba ya bastantes años trabajando. No es que yo estaba en mi primer empleo, ni que esta era la crisis de dejar de ser estudiante para ser empleada, no. Yo estaba en mi 2ª década de carrera profesional, así que ya yo estaba como apestada de la vida. Sin embargo, esto no surgió cuando me hice mamá. Yo me sentí así desde mi primer día de trabajo en mi primer empleo formal. O sea, a mí me parecía insólito que alguien me dijera cuándo yo como, cuándo yo descanso, cuándo yo veo a mi familia. O sea, a mí me parecía como que eso no era ni legal. Para mí se sentía como un soborno. Yo no digo que lo sea, pero se sentía. Yo me sentía sobornada. Yo decía, yo estoy para complacer a otro aceptando dinero a cambio. No, señor, o sea, y como esto es legal, como esto en el contexto laboral es legal, pero allá afuera el soborno es ilegal, si es la misma vaina. Ese era el conflicto que yo tenía en mis primeros años laborales, y yo pensé que esto a lo mejor se me iba a quitar con los años, que cuando yo empezara a tener más dinero, a tener otras recompensas en la carrera profesional, esto se me iba a quitar, y fue todo lo contrario. Pasaban los años y eso era peor. Yo ganaba experiencia profesional, empecé a desempeñarme como ejecutiva, como gerente de los trabajos donde estaba, y esto no cambió, esto empeoró. Así que, ¿cómo yo muevo? O sea, ¿qué fue ese detonante? ¿Qué provocó que yo empezara a buscar otras opciones? Número 1, el estar suficientemente incómoda, suficientemente molesta, suficientemente iba a decir una palabrota, enfogona con la vida. Me tenía que doler lo suficiente. Cuando a ti algo no te duele lo suficiente, tú dejas pasarlo. Y tú lo dejas pasar, te sigue doliendo y es un dolor molestoso, pero no lo suficiente. Porque cuando el dolor llega al punto de la desesperación, tú te mueves porque te mueves. Así que, amiga, este mensaje es para ti. Si te estás quejando, pero no te estás moviendo, es que no te está doliendo lo suficiente. ¿Tienes que esperar a que te duela lo suficiente para moverte? No, tú puedes evitar llegar a un dolor extremo como el que yo tuve, pero en mi caso, que soy cabecidura, hasta que no fue insoportable, yo no me moví. ¿Cuál fue mi primera opción? Te voy a poner el escenario sin presupuesto, o sea, el presupuesto comprometido en la escuela de los niños, en la casa, en los gastos, en las responsabilidades financieras, pero no había un presupuesto para yo decir, ok, voy a agarrar estos $50,000 que tengo guardados y voy a estar un par de meses sin trabajar para dedicarme a este negocio. No, yo tenía los recursos que tenía and that's it. ¿Qué yo podía hacer con lo que tenía? Bueno, tenía un teléfono inteligente, tenía acceso al internet y tenía tiempo que estaba ocupado en otras cosas. Pues lo primero que yo hice fue ponerme como una loca obsesiva a buscar en Google, a buscar en YouTube. Yo estuve meses
que yo me acostaba a dormir, se acostaba todo el mundo en casa, mi esposo roncando al lado mío y yo en Google, en YouTube. ¿Qué buscaba? Yo ni siquiera sabía bien lo que estaba buscando, pero yo estaba buscando algo, alguna lectura, algún libro, algún blog, algún autor que me dijera cómo yo puedo romper la rutina en la que estoy, cómo yo me puedo salir de este círculo vicioso donde lo único que hago es levantarme a salir por la carrera, trabajar toda la semana, llegar a pasar el fin de semana amargada para volver el lunes. Yo quería salir del círculo vicioso. Y esto para mí es igual que romper una adicción. Si tú estás dentro del círculo de la adicción, en ese mismo círculo, con esas mismas personas, hablando de los mismos temas, tú no vas a tener, ni claridad para pensar en otra cosa. Yo por lo menos tuve la malicia o la sensatez de pensar que yo tenía que buscar ayuda afuera. O sea, que yo tenía que buscar algo que no estaba en mi círculo, no estaba en mis amistades de ese momento, no estaba en las cosas que estaba consumiendo, no estaba oyendo las noticias por la mañana de camino al trabajo, no estaba oyendo las noticias por la mañana. En las noticias no me iban a decir lo que tenía que hacer. Entonces yo me pongo a buscar como una loca obsesiva por las noches cómo yo puedo cambiar mis rutinas, cómo yo puedo cambiar lo que hago. Y empiezo a conectar con este tema de los hábitos, con el tema de las rutinas. Y me acuerdo que encontré como un video, no era un video, era una lámina estática en YouTube donde habían unos muchachos hablando de este tema de los hábitos y las rutinas y yo no sé qué. Y yo me puse a escucharlos, tenían un acento, era argentino o de Paraguay, yo no lo sabía identificar, pero la conversación eran tres y yo los escuchaba y me parecía de lo más interesante. Me puse a escucharlo y me di cuenta que después de ese audio venía otro y después de ese otro venía otro, todo esto en YouTube. Y escuchándolos yo me doy cuenta que ellos están diciendo que este audio se puede escuchar también en Spotify o en iTunes. Y no sabía, escuchaba las instrucciones de ellos como que búscanos en Spotify como tal cosa. Y yo me metí a Spotify y los encontré. Y me di cuenta que lo mismo que yo escuchaba en YouTube, lo podía escuchar en Spotify. Les escribí a ellos y les dije, ¿cómo los escucho en iTunes? Porque yo tengo un iPhone. Me mandaron un enlace y empecé a escucharlos por iTunes. Y ahí me entero que yo estaba oyendo un podcast. En esta época todavía los podcasts no tenían el auge de hoy. Y yo ni siquiera sabía lo que era un podcast. Pero quiero que sepas que lo primero que encontré que me ayudó a salir de este marasmo fue un podcast. Y empecé a escuchar este podcast. Me volví como una obsesiva. De momento en un día escuchaba 6 episodios. En un fin de semana escuchaba 15 episodios. Ellos tenían montones de episodios. Y yo estaba como una estudiante. Cosa que recomendaban, cosa que apuntaba, cosa que implementaba. Porque yo estaba en un punto de desesperación. Quiero que entiendas que estaba como la persona hambrienta que le ponen el pedazo de comida al frente y se la va a devorar. Pues yo me estaba devorando esa información, pero a la misma vez no era que me la devoraba y seguía andando. Me la devoraba, pero yo quería ver resultados. Ellos recomendaban un método, yo iba y hacía la tabla, hacía el dibujo. Recomendaban un libro, allá iba yo, lo compraba. No tenía tiempo para leer en esa época, así que descubrí la maravilla de los audiolibros, que se sienten muy parecidos a escuchar podcasts. Y uno de los libros que te puedo decir que marcó un antes y después y me recomendaron en ese podcast que leyera fue La Semana Laboral de 4 Horas, de Timothy Ferriss. Este libro, te lo voy a dejar en las notas del episodio, tiene una perspectiva de cómo tú organizas el trabajo y cómo incluso organizas moverte de depender de un empleo a empezar a mirar la posibilidad de hacer algo para ti. No lo dice de esa forma así de explícita, pero como el libro está hecho para personas que tienen negocio y para personas que están en un empleo pero quieren tener un negocio, yo empecé a tejer como mi propia historia ahí y empecé a aplicar todo lo que ese autor recomendaba. Y bueno, cuento largo corto, escuché ese libro completo de principio a fin y tan pronto lo terminé, lo volví a empezar a escuchar. Lo empecé a escuchar otra vez, pero con la libreta y el lápiz en mano. Y no era llenar una libreta y escribiendo otro libro de lo que él escribió. Es que cada cosa que él recomendaba, si él decía, vas a hacer una tabla con 4 columnas y vas a escribir tal cosa, ya estaba yo haciendo la tabla con 4 columnas y haciendo el ejercicio. Y yo no pasaba al próximo capítulo hasta que yo hubiera hecho ese ejercicio y yo tuviera una conclusión del ejercicio. Y así mismo terminé el libro, lo leí como 3 veces corridas de la primera, empecé a implementar, sabía que había cosas que estaban un poquito más avanzadas, después venía 6 meses después y lo volví a leer, y así por el estilo empecé a descubrir otros libros, pero la clave estuvo en que busqué afuera y me permití escuchar conceptos por primera vez como la mentalidad del dinero,
la mentalidad de pobre, la mentalidad de abundante, la posibilidad de crear una vida por diseño, que tú podías diseñar la vida que querías e ir tras ella. Todavía yo recuerdo el día que él estaba escuchando el libro por primera vez y él habla de que él tenía un salario de $40,000 al año. El autor dice que él tenía un sueldo como vendedor, no me acuerdo qué trabajo él tenía, y ganaba $40,000 al año. Y él te pregunta, mientras tú lo estás leyendo, como que te imaginas cambiar esos $40,000 al año por $40,000 al mes. Y yo pensé en ese momento como que se me salió una carcajada, así como, yeah, right, $40,000 al año. Algo que lo puedes hacer, ¿sabes? Rápido. Mi mente de pobre en ese momento se negaba a la posibilidad de generar una factura de $40,000 al mes. Y yo recuerdo el momento en que yo pensé como que, ay, esto tiene que ser como una falacia del libro, vendiendo de sueños. Y en algún momento hasta minimicé las cosas que recomendaba porque me parecían como que too good to be true. De nuevo, yo no estaba consciente de cuánto estaba influyendo en mis resultados mi mentalidad de pobre, mi mentalidad de pobreza con la que había crecido, que tú no tienes que haber sido pobre para tener una mentalidad de pobreza. Con que tuvieras un vocabulario alrededor, unos tíos, unos abuelos, unos maestros, unos amigos, unos compañeros, la misma sociedad te pega esta mentalidad, te la enseña, te la modela. O sea, yo escuchar que una facturación de $40,000 era posible e inmediatamente negármela diciéndome, sí, claro, $40,000 al mes, qué exageración. Todavía yo me recuerdo la primera vez que mi negocio facturó $40,000 en un mes. Y lo primero que pensé, todavía tenía un poquito de rastros de esa mentalidad de pobreza. Y lo primero que pensé fue, mira, como Timothy Ferriss dice en el libro, wow, hice $40,000 en un mes. Estuve primero con la emoción y no creérmelo. Y luego empezó la mente de pobre a hacer su agosto allí. Eso fue un golpe de suerte. Eso fue este mes porque tal cosa se dio. Sí, pero esto no va a ser así todos los meses. Cuando yo vi que yo podía sostener esa facturación por 2 meses, por 3 meses, en 4 meses estaba en 50, 2 o 3 meses después estaba en 60. Cuando yo me empecé a dar cuenta que eso sí era posible, tú sabes que yo volví al libro y lo volví a leer solamente para escuchar de nuevo la parte donde él decía esto. Y yo recuerdo la versión mía años después, pensar, wow, me siento que estoy leyendo un libro distinto, pero es el mismo libro, la que cambió fui yo. Mi mentalidad es distinta y todo lo que yo estaba escuchando por 5ª o 6ª vez, porque este libro yo lo he leído un montón de veces, se sentía como cuando tú visitas la escuela de tu infancia, que todo se ve más pequeño, que todo se ve, los pupitres, las sillas, tú dices, ay, qué lindo, así era yo este era mi mundo cuando yo era pequeña. Así me sentía con el libro y todavía hay cosas en ese libro que a mí me parecen fabulosas y yo no he hecho, pero cuando miro hacia atrás, el camino que me parecía imposible, que ya recorrí, se siente como que, ay, pero si eso no es tan difícil, nada. Claro, hay que hacer trabajo, pero yo no lo había visualizado como algo realizable, lo veía como una fantasía. Y lo que te quiero decir con este mensaje, con esta historia y con este mensaje, es que yo sé que si estás oyendo este podcast, tú estás buscando ayuda afuera. Yo sé que tú te estás nutriendo, pero no es suficiente con que te emborraches escuchando un episodio todos los días o te sientes a escuchar un maratón, como algunas de ustedes me dicen, Marisa, escuché 10 episodios tuyos hoy. En el weekend escuché 50 episodios tuyos. ¿De qué te sirve escuchar si no vas a aplicar? ¿De qué te sirve enterarte? Sí, hay una parte de enterarte y descubrir, pero tienes que tener libreta y lápiz en mano y tienes que agarrar cada recomendación que yo o cualquier otro podcaster o cualquier otro autor a quien tú decidas seguir para implementar un método que te está enseñando. Aplica y no pasas al siguiente hasta que hayas aplicado. Porque si te pones a acumular información, después te abrumas. Después tienes tantas opciones que no sabes cuál implementar, ¿ok? Así que esta es mi reflexión para ti en el día de hoy. Cultívate, busca ayuda afuera, pero sobre todo aplica. Aprende, apunta y aplica la fórmula de la triple A. Aprende, apunta y aplica y luego repite, ¿ok? Con esto me despido. Te recuerdo que seguimos la conversación por allá en Camerino Virtual, que te voy a hablar de 5 formas en las que se puede monetizar el contenido de manera bastante simple. En las notas del episodio te dejo el enlace para que con un solo clic pases a escucharlo por Spotify o por iTunes. Con esto me despido por hoy y te recuerdo que tenemos este masterclass el 25 de octubre. Por si no te has registrado, te registres
Y si ya te registraste, entonces que busques el correo electrónico, abras el correo y presiones el enlace. Si no lo encuentras, recuerda buscar en spam, en junk, en promotions, en todas las bandejas de tu correo electrónico. Si como quiera no encuentras el correo, es posible que te hayas registrado mal, que te hayas entrado el correo con una letra mal, un punto mal y el sistema no te haya registrado. Vuelve a registrarte y pasa por el proceso completo, ¿ok? Nos vemos mañana. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.